¿Qué tal, Egunon? ¿Cómo podemos hacer mejor uso de la sanidad vasca? Esta es la cuestión a la que vamos a intentar responder hoy, ahora que la crisis aprieta y que con menos dinero se pretende ofrecer el mismo servicio. Y a nuestras preguntas responde hoy Iñaki Berraondo, que es director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria. Egunon, Iñaki. Egunon. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto de aseguramiento? Bueno, la verdad es que es una palabra un tanto complicada que muchas veces llama la atención. Es muy sencillo, nuestra misión es salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos a la asistencia sanitaria. Es decir, de alguna manera damos fe de que los ciudadanos vascos tienen derecho a la asistencia sanitaria y en ese sentido expedimos un título identificativo que es la TIS, todo lo que el mundo conoce como la tarjeta de Osakidetza, que es lo que de alguna manera identifica a un ciudadano como vasco primero en la tarjeta de Osakidetza y con derecho a asistencia sanitaria. Vamos con el gran reto a día de hoy, que es dar el mismo servicio con menos dinero. ¿Esto es posible? Bueno, vamos a ver, vamos a dar el mismo servicio con menos dinero porque la crisis económica es una realidad y hay menos dinero para gastar, pero es un dinero que va a ser suficiente para dar el mismo servicio que estábamos dando hasta ahora. De alguna manera lo que vamos a hacer es priorizar aquellas áreas en las que podemos ahorrar, en las que podemos de alguna manera retrasar el gasto, como pueden ser las inversiones. En ese sentido, pues Osakidetza va a disminuir sus inversiones para poder priorizar el dinero que tenemos en dedicarlo a las personas, ¿no? Y esa va a ser la forma de hacer lo mismo con menos dinero y poder, sobre todo, mantener el sistema público vasco, de sanidad vasco, como lo conocemos ahora, es decir, con las mismas condiciones de calidad, estamos convencidos. Pero haciendo mejor uso de los recursos, ¿podríamos incluso evitar los recortes? A ver, son dos cosas que son diferentes, vienen separadas. Es decir, podemos hacer mejor uso de los recursos, podemos hacer que el sistema sanitario sea más sostenible, pero los recortes vienen, no los recortes, porque recortes en el campo sanitario no hay, pero la reducción del gasto viene derivado de una crisis económica global que va bastante más allá de la forma en que hacemos uso de los servicios sanitarios. Ya, pero hay gente eventual que se va a quedar sin trabajo por estos recortes, o sea que recortes sí que hay. El presupuesto que tenemos es el suficiente, como comentaba antes, para desarrollar todo lo que estamos haciendo ahora, mantener los servicios, y de hecho en la parte del gasto que se disminuye es la parte de inversiones. La parte de personal prácticamente queda similar al cierre del año pasado, ¿eh? Cuando hablamos de disminución de presupuesto, hablamos del presupuesto del 2012 con respecto al 2013. Pero si comparamos el presupuesto que tenemos para gasto personal este año con el cierre del año pasado, más o menos es equivalente. Con lo cual, pues esperamos poder mantener las políticas que hemos tenido hasta ahora, de un servicio de calidad y políticas de personal de una manera más o menos estable. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo intentan mejorar el servicio. Por ejemplo, están desplegando ahora y cada vez más, esto va a ir increciendo, la receta electrónica en Euskadi. ¿Qué beneficios aporta esto, aparte de ahorrar papel? Ahorra papel, eso es evidente, ¿no? Pero sobre todo, el mayor beneficio es seguridad para los pacientes, ¿eh? El hecho de introducir receta electrónica, que es un proceso pues, muy complejo, ha supuesto que los médicos de familia hayan revisado las medicaciones de todos los pacientes, hayan retirado algunas, y a partir de ahora la receta electrónica permite de alguna manera disponer de una base común, de compartir información el médico familia, el especialista y una tercera figura que es el farmacéutico, que se convierte ahora en un personaje activo, un agente activo muy importante en lo que es la seguridad del paciente, ¿eh? No hay que olvidar que muchísimos de los problemas de seguridad del sistema sanitario están relacionados con interacciones entre fármacos y con efectos adversos a fármacos. O sea que están revisando las medicaciones de muchísimos pacientes. ¿Tomamos demasiados medicamentos en Euskadi? Sí, tomamos muchísimos medicamentos porque de alguna manera hemos medicalizado muchísimos problemas cotidianos y recurrimos a veces con demasiada facilidad a la medicación, ¿no? Pero esto, ¿los pacientes o los médicos también, al ver a un paciente que está pidiendo alguna solución, le recetan pues por si acaso, o algún tipo de placebo, o incluso por si acaso, demasiados medicamentos? Se dan las dos circunstancias, ¿no? Pero el problema de base es que tenemos una sociedad que tiene una forma de consumir la salud. Hemos medicalizado demasiado tal vez algunos problemas cotidianos
Y eso hace que recurramos a la tecnología, en este caso a la tecnología del medicamento, con mucha facilidad, ¿no? En cada uno, por parte de los ciudadanos, en cada uno de nosotros yo creo que hay un pequeño asterix, que cree que hay una poción mágica siempre que le va a solucionar sus problemas, ¿no? Por parte de los médicos, efectivamente, muchas veces se utiliza el placebo, porque el hecho de dar una medicación tiene ese efecto tranquilizador sobre el paciente e incluso mejoran sus síntomas por el hecho simplemente de la medicación, que es lo que se conoce como el efecto placebo, ¿no? Y en alguna ocasión es verdad que prescribimos por encima, pues para asegurarnos de que el paciente va a tener el mejor resultado posible, ¿no? Ya, pero todo esto tiene un coste. Yo no sé si mostrar la factura, porque de esto se ha hablado en algún momento, mostrar la factura de lo que cuestan las cosas podría ayudarnos a darnos cuenta de lo que vale un peine. Sí. Hombre, mostrar la factura tiene un efecto beneficioso en el sentido de que es una forma de decir a los ciudadanos cómo gastamos los impuestos, cómo invertimos los impuestos que tenemos en sanidad, y por otra parte también podría crear una cierta conciencia social de lo que cuesta la sanidad, ¿no? Pero tiene pegas que yo creo que lo hacen no aconsejable, ¿no? Y la primera pega, y la más importante, es que el paciente no es quien decide qué va a consumir. El paciente va al médico y es el médico el que decide qué pruebas le va a hacer, qué tratamientos le va a dar. Se da una circunstancia en la relación médico-paciente que es muy especial, que es una relación que nosotros llamamos de agencia imperfecta, ¿eh? Es una relación en la que el que tiene todo el conocimiento, en general, a pesar de los avances de Internet, etcétera, pero el que tiene todo el conocimiento es el médico, y es el médico el que decide cómo, hacia dónde tiene que ir el paciente, qué recursos va a utilizar, etcétera. Por lo tanto, mandarle una factura a alguien diciéndole lo que ha costado la asistencia sanitaria está bien, pero tiene el inconveniente de que no es el responsable de ese gasto. Entonces, a los médicos les están apretando las tuercas un poco, diciéndoles, oiga, no se pasen. No se trata de eso, ¿no? Pero el médico es el que está enfrente del problema del paciente y es el que tiene que tomar las decisiones, eso es indudable. Siempre intentamos, desde las organizaciones de servicios de Osakidetza y desde las asociaciones profesionales de los médicos, actuar y poner digamos, los protocolos, las guías de práctica más al día para hacer lo correcto en el momento correcto, ¿no? Por lo tanto, no es que nosotros apretemos desde las organizaciones de servicios, sino que las propias asociaciones profesionales ya intentan aplicar todo el conocimiento científico a lo que es el momento concreto en el que el médico tiene que tomar una decisión y solo la puede tomar él. Bueno, los genéricos han contribuido mucho a reducir el coste farmacéutico, de gasto farmacéutico. Han contribuido, sí, han contribuido mucho, y la verdad es que son una medicación que poco a poco ha ido entrando en lo que es la prescripción diaria, incluso en la vida de los pacientes, ¿no? Prácticamente el 51% de las medicaciones que se prescriben en este momento que se dan en farmacia, porque muchas veces prescribimos por principio activo, que no es exactamente lo mismo que genérico, y el farmacéutico da un genérico, ¿no? El 51% ya son medicaciones genéricas. ¿Y se aceptan bien? Y se aceptan bien, razonablemente bien, en el sentido de que aproximadamente el 88% de los ciudadanos vascos dice que tiene confianza en la medicación genérica. Y se ha hecho alguna encuesta a nivel nacional en la que también participan ciudadanos vascos, y las cifras rondan en el promedio del Estado en el 88%, que es prácticamente la media o la cifra en la que está la comunidad autónoma. ¿Y tienen la misma eficacia? Sí, porque hay gente que duda de ello. Hay gente que duda, de hecho, incluso algunos profesionales que están dando algún mensaje equivocado en ese sentido, ¿no? Pero los genéricos se caracterizan porque tienen una bioequivalencia demostrada, es decir, han demostrado que tienen una bioequivalencia y por lo tanto son iguales que la molécula original. La compra, bueno, esto está bien que quede claro, ¿no? Sí. Centralizar las compras de medicamentos nos ha traído un ahorro millonario, ¿no? Según las cuentas de 2011. ¿Esto nos lo puede explicar? ¿Cómo se ha producido y por qué no se ha puesto en práctica esto antes? Bueno, el ahorro no solo ha sido por centralizar. De hecho, la centralización de la compra de medicamentos en Osakidetza ya se hacía antes, ¿eh? El ahorro en farmacia ha venido por otras fuentes, ¿no? Desde la bajada de precios, negociación con farmaindustria, etcétera, ¿no? Pero la centralización de compra de medicamentos Osakidetza ya llevaba haciéndolo desde hace varios años, y efectivamente es
un procedimiento que nos ha conseguido ahorros importantes en el pasado y en el futuro también, porque, entre otras cosas, el País Vasco juega con una situación ventajosa, en el sentido de que somos una comunidad autónoma que pagamos bien, pagamos en plazo a los proveedores y eso hace que podamos negociar con ellos mejores precios que el caso de otras comunidades autónomas que tienen más problemas en el pago. O sea que se podría decir que tenemos nosotros la sartén por el mango. Bueno, no exactamente, pero es una ventaja competitiva, ¿no? Es una ventaja a la hora de negociar. ¿Y qué tipo de rebajas, por ejemplo, se nos pueden aplicar? En No sé, pues ustedes que están ahí, que controlan más los precios, rebajas porque no perdón. sé hasta qué punto, pues a la hora de negociar precios, por ejemplo, de fármacos. Bueno, sobre todo se refiere a la farmacia hospitalaria, que es una parte, no la farmacia de receta, que es una parte muy importante del gasto farmacéutico. Es aquella parte del gasto farmacéutico que solo se da en hospitales, que compramos desde Osakidetza para los hospitales, y hay ahorros ahí desde la compra de vacunas, pues porque compramos de forma masiva, hasta el ahorro de cualquier tipo de medicación, que podemos conseguir un mejor precio que el precio inicial que sale a la licitación, ¿no? Bueno, vacunas, algunas vacunas que se han comprado en masa, por ejemplo, contra la gripe A, ¿qué me dice de esto? Bueno, Que al final no se han utilizado tanto, ¿no? no, las vacunas sí se utilizó. Lo que no se utilizaron tanto fueron Mascarillas, por ejemplo. mascarillas, por ejemplo, y otro tipo de productos, ¿no? Pero fue una situación probablemente injustificada de preocupación a nivel mundial y los políticos en ese momento decidieron que lo prudente era prepararse para lo peor y de hecho estábamos preparados para que hubiese venido una epidemia, una pandemia importante con repercusión muy importante. A toro pasado es fácil decir que efectivamente pues, se hicieron compras exageradas que ahora hay que volver a reciclar y a utilizar, pero en su momento yo creo que fue una decisión acertada. Otra cosa es que luego, tomando en consideración intereses farmacéuticos, intereses de otro tipo, pues haya visto que fue una reacción desproporcionada, pero en aquel momento, en el momento que se tomó la decisión, yo creo que fue acertada. Muy bien. Seguimos hablando de fármacos. ¿Ha aumentado el control de los pacientes que toman muchos fármacos? Sí, ha aumentado el control, pero a pesar de que se ha aumentado el control, yo creo que ahí los médicos de familia y las enfermeras de atención primaria están haciendo una labor formidable, pero a pesar de que se ha aumentado mucho el control, seguimos teniendo muchos pacientes, demasiados pacientes polimedicados. Aproximadamente 325.000, 26.000 pacientes están en este momento tomando más de 5 medicaciones, 5 o más medicaciones, que es de alguna manera como se define un paciente polimedicado, ¿no? E incluso 70.000 ciudadanos vascos toman 10 o más medicaciones. Esto es una situación preocupante, sobre todo porque son personas mayores. Y en las personas mayores no son, perdón, en este colectivo de personas mayores no son realmente donde se hacen los ensayos que demuestran la eficacia de las medicaciones. Es decir, normalmente se tienden a hacer pruebas con medicamentos, ensayos clínicos con medicamentos en otros grupos de población y luego el conocimiento de esos ensayos se aplica, en este caso, a la población mayor de 65 años, pero claro, no con la misma certeza, la misma evidencia que tenemos para las poblaciones en las que se ha hecho el ensayo, el estudio de investigación, ¿no? Por lo tanto, es una situación que preocupa, incluso se llega a hablar ahora de prescripción, es decir, en estos pacientes polimedicados, intentar avanzar hacia un enfoque de revisar la medicación e intentar eliminar buena parte de la prescripción que probablemente o no les hace falta, incluso puede ser algunas veces de alguna manera perjudicial porque puede haber interacciones entre los productos. Insisto, los médicos de familia están revisando continuamente eso, ¿no? Pero a pesar de todo, pues bueno, son situaciones de excesiva polimedicación. Y cada vez vamos a más. ¿Cómo encaran esta situación de cada vez tener más personas mayores dependientes y menos recursos? Bueno, los recursos son los mismos, más o menos. Lo encaramos cambiando un poco el enfoque, ¿no?, de atención a estas personas. Hay muchas posibles intervenciones. Voy a poner, por ejemplo, una que hemos desarrollado en los últimos años en la zona del Bidasoa, en la que hemos puesto a estos pacientes complejos, muy polimedicados, los hemos puesto en un circuito especial en el cual tienen un internista de referencia que está en continuo contacto con el médico familia.
Eso hace que cada vez que el médico de familia piensa que ese paciente complejo, frágil, tiene que ir a una consulta hospitalaria, ya no le manda al cardiólogo, al neumólogo, el paciente ya no se dispersa tanto, lo manda a este internista lo valora y si hace falta luego hablar con el cardiólogo, él habla con el cardiólogo, lo tiene bajo control y luego lo devuelve al médico de familia, porque es el médico de familia quien tiene que tener el control sobre ese paciente, y de esa manera evitamos descompensaciones de esos pacientes, disminuimos el número de ingresos, disminuimos muchas veces las medicaciones porque se revisan en ese diálogo permanente que hay entre médicos de uno y otro nivel, y disminuimos visitas a urgencias porque ese paciente, cuando se descompensa, el médico de cabecera ya no le manda urgencias. Habla con el internista de referencia y se lo manda a él, de manera que entra directamente a una cama del hospital sin tener que pasar por la urgencia, sin tener que pasar por una serie de exploraciones, etcétera, ¿no? Esto tiene otra ventaja además, y es que se evitan muchas exploraciones innecesarias cada vez que un internista o un médico del hospital encara de nuevo a un paciente, porque este paciente ya tiene un médico conocido, ¿no? Este es uno de los ejemplos. Hay otros ejemplos, como el asegurar, pero siempre en la misma línea, o muchas veces en la misma línea, ¿no? Asegurarnos la continuidad asistencial. De manera que cuando un paciente es dado de alta al hospital, ahora hemos puesto unas figuras que son las enfermedades de enlace, que se encargan de avisar a las enfermeras de atención primaria, al médico de atención primaria, de que ese paciente ha sido dado de alta con una serie de condiciones para que tomen a su cargo otra vez ese paciente e intenten mantener a ese paciente donde mejor está, que es en su medio habitual, que es el domicilio, ¿no? La colaboración institucional, por ejemplo, con las diputaciones, ¿no? Será fundamental. Ese es otro campo fundamental en el que tenemos muchísimo trabajo por delante, ¿no? Es el famoso espacio sociosanitario, ¿no? Es una de las prioridades que tiene el consejero para esta legislatura, porque ahí tenemos mucho camino por recorrer, ¿no? El intentar que el paciente esté en el nivel de menor complejidad, yo creo que es bueno para los pacientes, bueno para la sostenibilidad del sistema y bueno para un sistema público de calidad, ¿no? Que trata al paciente en el nivel más adecuado, con nivel de menor complejidad de cuidados y por lo tanto más sostenibilidad. ¿El copago farmacéutico va a ser efectivo? Porque entra en vigor ahora, en junio, ¿no? El copago farmacéutico entró en vigor ya antes. Lo que pasa que, y de hecho hubo un decreto por parte de la comunidad autónoma para evitar el copago en Euskadi. Nosotros estamos absolutamente en contra del copago. Creemos que es una medida que es injusta, que afecta a las clases más débiles, pero hay un auto del Tribunal Constitucional que paraliza ese decreto y que de alguna manera nos obliga, ¿no? Desde el punto de vista personal, te diré que ya en el año 2000, cuando participé en un grupo de trabajo con la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, nos posicionamos en contra del copago de una manera rotunda, ¿no? Porque tenemos miedo los profesionales de que personas que pueden necesitar atención dejen de necesitarla por no tener que afrontar ese tipo de gastos, ¿no? Por lo tanto, es una situación que ojalá se pueda revertir, pero de alguna manera como comunidad autónoma estamos obligados a introducirlo eso sí, queremos introducirlo de una manera que sea lo menos gravosa posible. Otras comunidades han introducido, por ejemplo, el copago, nosotros todavía no. No hay una fecha prevista todavía, pero bueno, hacia el verano probablemente no tendremos ya preparados los mecanismos para hacerlo de esa manera, de una manera menos gravosa. De manera que aquellos que tienen que pagar, pero que tienen un techo de aportación, solo paguen hasta ese techo. En otras comunidades, cuando van a la farmacia, pagan su parte del copago y a pesar de llegar al techo siguen pagando la medicación, luego tienen que pedir un reintegro de gastos para que su comunidad autónoma les devuelva el dinero. Nosotros estamos preparando todo para que eso no pase, de manera que si tenemos que aplicar el copago, por lo menos que sea de la mejor manera posible, ¿no? Pagar o abonar una cantidad simbólica, por ejemplo, 1 euro por consulta, para desatascar, ¿no?, las consultas, ¿esto sería factible? ¿Le parece bien? A mí no me parece bien. Estamos en lo de antes. Esa es una solución, es una medida de recaudación, pero nosotros ya en su día decidimos que la forma de financiar el sistema sanitario era vía impuestos, ¿eh? El hecho de pagar ese euro, que puede parecer simbólico, para muchas personas no es tan simbólico, representa una cantidad no importante, porque es 1 euro al fin y al cabo, pero una cantidad que necesitan para otras cosas, ¿no? Y yo creo que hay que utilizar otro tipo de mecanismos para regular
la asistencia sanitaria, y uno de ellos es la desmedicalización. Ahí los ciudadanos tienen un campo por delante muy importante, que es recuperar parte de esa capacidad de toma de decisiones que antes teníamos, y que poco a poco, con la socialización, con la medicalización de muchos procesos que son habituales, pongamos por caso la menopausia o incluso el embarazo o la atención a un niño sano, pues poco a poco hemos ido perdiendo control para depositarlo en el sistema sanitario, ¿no? Ahí sería bueno desarrollar por parte de, y de hecho estamos haciendo con políticas como la del paciente activo, estamos intentando que los pacientes crónicos, en este caso, recuperen control sobre su propia enfermedad, ¿no? Hay otras formas de racionalizar y de hacer el sistema sostenible, más que introducir mecanismos de recaudación económica, que por otra parte serían muy gravosos para Osakidetza, porque Osakidetza no está preparada para hacer de oficinas de recaudación. Me ha hablado del paciente activo. Esto de lo que se trata es de que, bueno, pues los médicos le expliquen, por ejemplo, a un paciente, no sé, diabético, ¿no? Sí. Qué es lo que tiene que hacer por no estar todo el rato acudiendo al centro de salud, ¿no? Bueno, esa es una parte de lo que nosotros hacemos, que es no, más que para que no acudan, para que tomen control de su enfermedad, ¿no? La diabetes es una enfermedad crónica que hay que controlar para evitar complicaciones o por lo menos retrasarlas en el tiempo, y eso es una labor que hacen los médicos de familia, ¿no? Pero tenemos otro proyecto, que es el proyecto de paciente activo, que es la formación de pacientes por pacientes, es decir, estamos formando pacientes, en este caso diabéticos, para que puedan enseñar a otros pacientes. Parece que esto es una práctica que se está haciendo, un tipo de intervención que se está haciendo ya en Estados Unidos, en Australia, etcétera, y parece que los pacientes asumen mejor o tienen más capacidad de comprensión y de llevar a la práctica luego recomendaciones preventivas cuando son otros pacientes los que les aportan la información y los que les enseñan, ¿no? Entonces estamos haciendo un proceso de despliegue primero a través de los profesionales, pero ya incorporando pacientes que enseñan a otros grupos de pacientes, que suelen ser entre 12 personas diabéticas en este caso, que se reúnen o se les junta durante 2 horas y media, aproximadamente 6 sesiones, y a lo largo de esas 12, 15 horas de formación, entre comillas, se les enseña a tomar control de su proceso crónico, en este caso la diabetes, de qué medidas preventivas pueden ir tomando, en fin, todo ese tipo de cosas que lo que hacen es retrasar las complicaciones de la diabetes. Y muchas veces por desconocimiento acudimos al médico cuando igual podemos ir o podemos hacer una teleconsulta, una consulta telefónica. Por desconocimiento sí, porque desde hace no mucho tiempo hemos introducido dentro de las herramientas para mejorar el consumo y la utilización de los recursos sanitarios el Consejo Sanitario, que es ese teléfono al que se llama, y enfermeras de Osakidetza dan respuesta a inquietudes, a problemas que les transmiten los ciudadanos y que muchas veces hacen que no sea necesario ir al médico. ¿Se abusa mucho de las urgencias? Es lo mismo que antes. Yo diría que hay un mal uso, no un abuso, ¿no? Porque la gente, los ciudadanos nos comportamos, cuando estamos enfermos, nos comportamos como nos han dicho que hagamos, ¿no? Es decir, estás enfermo, vete al médico. Y en este caso incluso ha habido a veces mensajes de que es mucho mejor ir a la urgencia hospitalaria, pues porque te resuelven el problema, te hacen las placas, te hacen la analítica, hacen de todo y sales allá pues con todo el proceso asistencial acabado. Es un error porque para eso está la atención primaria, que es, entre otras cosas, uno de los mejores recursos sanitarios que tenemos. Tenemos en este momento una atención primaria, yo diría, de las mejores de Europa. Tenemos muy buenos profesionales de atención primaria, hemos hecho muchísima inversión en formación, tanto desde las organizaciones de servicios como desde las propias asociaciones profesionales, en tener buenos profesionales de atención primaria que pueden resolver los problemas sin tener que recurrir a una urgencia hospitalaria, que muchas veces, entre otras cosas, conlleva una espera, porque lo que hacemos es saturar las urgencias y en las urgencias hospitalarias siempre hay un triaje previo, es decir, cuando un paciente llega a la urgencia hospitalaria se le pregunta qué es lo que tiene para hacerse una idea de la gravedad. Si es un paciente grave pasa inmediatamente, pero si es un paciente que tiene un problema banal,
pues muchas veces va a tener que esperar porque tienen prioridad los pacientes graves, ¿no? Ya, pero bueno, no me negará que muchas veces igual para llegar hasta un especialista a hacernos una prueba tenemos que pasar como por tantos trámites, ¿no? Que al final hay gente que dice, hombre, el que no tenga dinero, hay gente que se va a la privada, sí, ahí se lo hacen inmediatamente, ¿no? Muchísimo más corto, se reducen mucho los plazos, o si no, pues puede acabar yendo a las urgencias, ¿no? Para reducir esos trámites. Pero eso es bueno, ¿eh? Es decir, el ir directamente al especialista al especialista no, porque el médico de familia es un especialista también. El ir directamente a un especialista del hospital, o lo que tradicionalmente conocemos como especialistas, tiene problemas. Es decir, si uno va con un problema de salud a donde un especialista, el especialista enfoca ese problema desde su área de conocimiento, que es muy parcial. El especialista para eso es el médico de familia. El médico de familia, entre sus cualidades, tiene la de ser un generalista, un especialista en la generalidad, y es capaz de orientar, el mejor posicionado para orientar un problema de salud hacia qué, si es que le hace falta una atención especializada, hacia qué atención especializada debe dirigir. Y muchas veces evitamos someternos a procedimientos que son mucho más frecuentes en la medicina especializada cuando vamos al médico de familia, y nos evitamos pruebas innecesarias, diagnósticos innecesarios, incertidumbres, etc. La medicina no es inocua, ¿eh? El hecho de ir a un centro de salud y requerir asistencia sanitaria, obviamente soluciona muchísimas cosas, pero también a veces tiene sus riesgos, las medicaciones tienen sus riesgos, etc. Es decir, que es mejor seguir el camino del médico de familia, que es el generalista y el que va a enfocar bien el problema, que el acudir a un especialista de la medicina privada, por ejemplo. Hablando de pruebas innecesarias, los test preventivos, por ejemplo, de cáncer de mama, cáncer de colon, ¿es necesario o nos hacemos demasiadas pruebas preventivas? A ver, ahí hay que distinguir dos cosas. Nunca es suficiente en prevención primaria, es decir, en lo que todos sabemos que es bueno, que es el ejercicio físico, una alimentación equilibrada, dejar de fumar, consumo moderado de alcohol, etc. Y luego otra cosa es la prevención secundaria, las actividades preventivas que son las que has comentado, ¿no? Relacionadas con el cribado del cáncer de mama o el cáncer de recto. Hay otras muchas actividades preventivas y muchas veces intentamos hacer prevención pidiendo que nos hagan una analítica o que nos hagan una radiografía. Eso es una actitud equivocada en general, pero lo que es las actividades preventivas poblacionales son, en este momento, son las necesarias y las justas. Desde el punto de vista es correcto. Tanto el screening de cáncer de mama como el de colon son actividades preventivas que tienen efectividad probada y que son beneficiosas en ese sentido. Ojalá tuvieras un poquito más de participación, porque a veces invitamos a participar a una mujer en el screening de cáncer de mama y a veces declina, ¿no? Y no participa. Operaciones, los ingresos cada vez son más cortos, si los hay. ¿Esto qué responde? ¿Estamos menos cuidados que antes? Las intervenciones, me has preguntado por ingresos en el hospital, sí. Sí, los ingresos cada vez son más cortos, están cayendo las estancias medias por varias razones, ¿no? Estamos introduciendo dentro del sistema sanitario métodos de intervención, tecnologías de intervención quirúrgicas que permiten que el paciente salga de la intervención con mucha menos carga de postoperatorio, y de esa manera se puede ir a casa incluso en el mismo día muchas veces, ¿no? La mitad de las intervenciones que hacemos ya nos permiten ese tipo de estancia media que viene a ser de un día. Además, estamos disminuyendo estancias medias porque estamos introduciendo en el sistema otros dispositivos. Por ejemplo, fue muy importante la introducción del servicio de hospitalización a domicilio. Eso nos permite, pacientes que están en el hospital con un procedimiento que, digamos, se podría aplicar con una atención adecuada en el domicilio, nos permite llevarlo a su casa, mandar ahí al servicio de hospitalización a domicilio, que hace una labor fantástica, y nos permite bajar las estancias medias de los hospitales en general. Y esto nos permite reducir las listas de espera, porque esto parece un poco la madre del cordero, una de las madres. También permite reducir la lista de espera, sobre todo la lista de espera quirúrgica, porque somos más ágiles, ¿no? En ese sentido tenemos más disponibilidad de cama, pero bueno, también tenemos limitaciones de quirófanos. ¿Y qué se puede hacer para reducirlas? Bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Es primero una indicación adecuada de las intervenciones, es decir, muchas veces hacemos intervenciones que
bueno, podrían esperar un poco más o que no tienen tanto componente de morbilidad, pero bueno, la sociedad se acostumbra, por ejemplo, a operarse de varices a la mínima. Hay que introducir ahí criterios de racionalidad para que las varices que operemos sean las varices que dan problemas de salud, no las estéticas. Es decir, indicación adecuada primero y luego una utilización óptima de los recursos que tenemos, que en este caso son quirófanos y cirujanos, y en eso estamos en la pelea diaria, tanto los profesionales como que intentan optimizar todo lo que tienen, evitar cancelaciones de intervenciones quirúrgicas, que luego lo que hacen es volver a la lista de espera, etcétera. ¿No? Hay una serie de actuaciones que se hacen en el día a día en Osakidetza. Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas, pero el gran reto, en pocas palabras, ¿cuál es? El gran reto... Sí, para mejorar el uso de Osakidetza. Para mejorar el uso de Osakidetza hay muchos retos, ¿no? Pero yo diría que es, desde el punto de vista asistencial, desarrollar una atención integrada, es decir, conseguir que el engranaje asistencial funciona perfectamente, desde el nivel de atención primaria hasta el nivel especializado. Eso evita duplicidades, pone de acuerdo a los profesionales sobre qué es lo que hay que hacer con los pacientes, etcétera, ¿no? Conseguir una atención integrada de verdad es el gran reto en este momento, no de nuestro sistema sanitario, sino yo creo que de todos los sistemas desarrollados. Y todos somos responsables de ello. Todos somos responsables, en efecto. También los pacientes, También quería los decir. pacientes. Bueno, pues Iñaki Berraondo, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado unas cuantas claves para saber cómo podemos mejorar mejor el uso. De nada, de verdad que ha sido un placer. Gracias. Esperemos que a ustedes les haya servido. Gracias, nos vemos mañana.